Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Mi nombre es Boris Albert, ustedes ya me conocen, y estoy compartiendo con ustedes este cuarto capítulo de la saga de videos titulada Estudios sobre el cerebro humano. En los primeros 3 capítulos pudimos ver todo el proceso desde la fecundación hasta ya el comienzo del desarrollo del cerebro. Vimos que la tercera semana era un punto crucial, un hito dentro del desarrollo del sistema nervioso central y periférico en el embrión. Vimos estas 3 capas germinativas, que una de ellas daba a luz a este tubo neural. El ectodermo daba a luz o generaba el tubo neural, que en su parte superior se desarrollaban estas 3 vesículas, ¿no es cierto? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En los otros capítulos, en el capítulo número 2, estuvimos hablando acerca de las estructuras del cerebro que se generaban a partir de estas 3 vesículas. En el tercer capítulo, en el anterior a este, hablamos acerca de los agentes externos que pueden ser positivos o negativos en el desarrollo del feto y sobre todo de su cerebro. Estuvimos hablando acerca de unos ácidos grasos insaturados como el omega 6 y el omega 3. Y vimos que estos ácidos grasos ayudaban mucho y jugaban un papel fundamental en el desarrollo cerebral del feto. Y también vimos por otra parte lo mal que le hace el desarrollo del feto el mercurio, el alcohol, la nicotina y otras drogas más. ¿Qué es lo que veremos a continuación? En este video estaremos trabajando el desarrollo del cerebro en las distintas semanas del embarazo. Vamos a tratar de profundizar acá en estos 15-20 minutos de video y ir viendo cómo se va produciendo el trabajo cerebral ya en el feto. ¿Cuándo es que se produce la primera conexión sináptica? ¿Cuándo es que empiezan a jugar un papel importante las células cerebrales? Me estoy refiriendo a las neuronas, ¿no es cierto? Vamos a ir viéndola acá. Y como siempre, es recomendable tener nuestros apuntes de trabajo. Siempre yo digo que más vale una memoria, un lápiz corto que una memoria larga. Somos muy olvidadizos. Bien, vamos a ir anotando acá en la pizarra, vamos a ir revisando los apuntes de mi estudio y nos vamos a ir dando cuenta que en las distintas semanas del desarrollo del feto van sucediendo distintas cosas o vamos dando un pasito más en el desarrollo del cerebro. Bien, por ejemplo, tenemos... se cayó un plumón. Vamos por la semana número 5. Veremos qué sucede en la semana número 5. Recuerden que en la semana número 3 ya se daba lugar al desarrollo de estas 3 capas germinativas. Una de ellas, el ectodermo, produciría lo que es el tubo neural y desde allí, la parte superior, se produciría lo que es el cerebro, sus estructuras, ¿no es cierto? Bien, ya vamos en la semana número 5. Vamos luego a ver qué sucede en la semana número 6. Vamos luego a pasar de la semana número 6 a la semana número 8. Y de la semana número 8 vamos a pasar a la semana número 10. Número 10. Siempre que se habla del desarrollo del feto durante el embarazo, o siempre que se habla de los periodos que dividen el embarazo, hablamos de trimestres. Si ustedes buscan en la literatura, siempre va a aparecer esta palabra, los trimestres del embarazo. Y el embarazo, el proceso de desarrollo del embrión a feto, desde la primera semana a la semana número 40, se divide en 3 trimestres. ¿No es cierto? Tenemos entonces el primer trimestre que va desde el mes número 1 hasta el mes número 3.
Luego, el segundo trimestre va desde el mes número 4 al mes número 6. Y por último, el último trimestre va desde el mes 7 al mes 9. Cada uno de estos trimestres, de forma lógica, está compuesto de 3 meses. Vamos a ver lo que pasa en la semana número 5, la semana número 6, la semana número 8 y la semana número 10 en el desarrollo del cerebro ya del feto. Por ejemplo, un punto muy interesante es que en la semana número 5, lo que sucede es que se provoca o se produce la primera sinapsis. ¿Ya? La primera sinapsis. ¿Qué es lo que es una sinapsis? Es la primera conexión que realiza la neurona con otras neuronas. Llamaremos sinapsis, por lo tanto, a estas conexiones neuronales que realizan las células cerebrales, las neuronas. Y ya en la semana número 5 se produce esta primera conexión, esta primera sinapsis. En videos posteriores vamos a profundizar en el estudio de la célula cerebral, de la neurona, y vamos a profundizar en estos procesos de la sinapsis, y también vamos a conocer de forma más específica las partes que componen el cuerpo de la neurona. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver en videos posteriores. Ahora vamos a centrarnos en el desarrollo durante estas semanas. Entonces, en la semana número 5 tenemos la primera sinapsis. Importantísimo. Alrededor de la quinta semana ya se genera la primera sinapsis, la primera de muchas más durante el desarrollo del feto, la primera de muchas más, la primera de un desarrollo frenético de conexiones sinápticas en el cerebro del feto. Vamos a la semana número 6. Y ya en la semana número 6 tenemos lo que son los movimientos de arqueo. Y es cuando simplemente el feto se curva su cuerpo. Esos movimientos involuntarios que de alguna forma ya están siendo supervisados por este cerebro que se está desarrollando, estos estímulos nerviosos que ya están viajando de manera inicial a través del cuerpo del feto. Entonces tenemos la semana número 6 los primeros movimientos de arqueo. Vamos a la semana número 8. ¿Qué es lo que se produce acá en la semana número 8? Veamos, en la octava semana tenemos ya movimiento de extremidades. O sea que el feto ya mueve de forma relativamente libre sus extremidades superiores, sus bracitos, ¿no es cierto? Y también sus extremidades inferiores, sus piernas. Puede lograr ese movimiento ya a la semana número 8. Estamos hablando del segundo mes. Y ya en la semana número 10, al finalizar el primer trimestre, tenemos, si no me falla el plumón, que se está secando, tenemos los movimientos de los dedos. Movimientos de dedos. Tenemos también el hipo. Tenemos también los bostezos. La succión. Él ya empieza a succionar su dedo. Y también el agarre. Fíjense que ya en la semana número 10 tenemos movimientos de los deditos del feto, de los deditos de las manos en desarrollo y de los deditos de sus pies. Pero además también tenemos lo que es el hipo.
al feto ya le comienza a dar hipo y de alguna u otra forma empieza el funcionamiento del sistema o de los aparatos respiratorios en cuanto a este proceso del hipo, ¿no es cierto? También el bostezo, comienza ya a bostezar el feto, se succiona el dedo, comienza en este gesto, ¿no es cierto?, tan habitual o tan icónico de succionarse o chuparse el dedo. Y también el agarre, ya en algunas ocasiones el feto a la semana número 10, en el tercer mes, logra ya agarrar los elementos biológicos que están alrededor de él. En el caso del cordón umbilical ya lo puede agarrar y lo puede soltar, lo puede manipular de cierta forma primaria o elemental. Ya tenemos entonces acá el desarrollo, podemos ver el desarrollo desde la quinta semana con la primera sinapsis hasta ya la semana número 10 con algunos movimientos que son un poquito más complejos, un poquitito más elaborados, podríamos decirlo así. Vamos ahora a lo que es el segundo trimestre, que va desde los meses, desde el mes número 4 hasta el mes número 6. En este trimestre, que va desde el cuarto mes hasta el sexto mes, se desarrolla lo que es el tronco cerebral. Más que desarrollarse, porque ya se estaba desarrollando, el tronco cerebral, ya supongamos que tenemos acá el tronco cerebral, llega a su maduración prácticamente final. El tronco cerebral, estructura del cerebro que veíamos en el video número 2. Y ya acá cuando el tronco cerebral, vamos a anotarlo, cuando el tronco cerebral ha llegado ya a su maduración, vamos a ocupar el lápiz rojo acá. Se producen movimientos de respiración. Veíamos que en el primer trimestre ya había el hipo, ya estábamos practicando un tipo de movimiento relacionado con el sistema respiratorio. Pero ya en los meses del 4 al 6, el tronco cerebral está maduro, lo que permite ya los movimientos coordinados de alguna u otra forma o ordenados, los movimientos involuntarios de respiración, movimientos que dependen del trabajo del tronco cerebral, como lo veíamos en videos anteriores. Al estar maduro ya se producen estos movimientos de respiración, movimientos que son involuntarios. Uno hasta adulto, hasta la senectud, no le envía una orden al cerebro que le diga respira en este momento, respira siempre. No, son movimientos involuntarios de nuestro cuerpo y que nos mantienen con vida. También cuando ya el tronco cerebral está totalmente maduro, se controla lo que son los movimientos del ritmo cardíaco. Por último, también lo que es la presión sanguínea. La presión sanguínea. Ahí sí. Por lo tanto, en este segundo trimestre, del mes cuarto al sexto mes, el tronco cerebral alcanza su maduración, lo que ya permite estos patrones o estos movimientos que de forma involuntaria, o sea, no de forma consciente, permiten la vida del feto y la vida de nosotros mismos hasta este mismo día. Los movimientos de respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea,
todos son derivados del trabajo del tronco cerebral que llega a su maduración en este segundo trimestre. Importante, desarrollo del cerebro y cómo el cerebro ya de alguna u otra forma está permitiendo la vida del feto mediante la generación de estos movimientos, de estos ritmos o de estas presiones que mantendrán al feto con vida y lo llevarán con vida hasta el parto, y lo seguirán manteniendo con vida unos 80 o 90 años más fuera del parto. Vamos ahora a lo que es el tercer trimestre, ya lo que es la última etapa del embarazo, desde el mes número 7 hasta el mes número 9. Entonces, plumón, acá tenemos el plumón. Entonces, del mes número 7, del séptimo mes, hasta el mes noveno. O sea que estamos hablando desde la semana número 32 hasta la semana ya número 40. Y ojo con lo que sucede acá. Este último trimestre, vamos a anotar acá las semanas. También vamos a agregarle ese dato, que va aproximadamente la semana 32, ya, 32 semanas, a la última semana de embarazo, que es la semana número 40, 40 semanas. Es muy importante lo que sucede aquí en este último trimestre. De forma lógica, a medida que va avanzando el tiempo, a medida que van avanzando las semanas y a medida que van avanzando los meses, todos los sistemas y los aparatos del feto han ido creciendo, se han ido desarrollando y han ido madurando. Algunos ya están preparados para que el feto a la semana número 40 pueda vivir de forma adecuada ya fuera del ambiente intrauterino. Incluso ya desde la semana número 32, desde el séptimo mes, el feto ya está preparado para vivir fuera del vientre materno. Por eso hay muchos fetos que nacen al séptimo mes prematuros. Su cuerpo ya está relativamente bien adecuado, preparado para sobrevivir afuera, pero con ayuda. Y por eso se les somete a estos tratamientos de estímulo y de ayuda en incubadoras, por ejemplo. Pero importante, ya desde el séptimo mes el feto estaría en las condiciones básicas, elementales, las condiciones basales para poder estar con vida o mantenerse con vida fuera del vientre materno. Antes de las 7 semanas no, es improbable, es muy difícil. Ahora, desde el séptimo mes al noveno mes, el desarrollo de todos los sistemas, como les mencionaba, los aparatos del cuerpo del feto ya han ido madurando hasta un extremo de estar preparados para nacer. Y también pasa eso en el caso del cerebro, que es nuestro centro de estudio en esta saga. ¿Qué sucede con el cerebro? Bien, vamos de nuevo a nuestros apuntes. Tenemos que la corteza cerebral ya empieza a funcionar. Aquí yo voy a hacer un dibujo bastante no tan fino, pero bueno, tenemos entonces que la corteza cerebral, que la tenemos acá, corteza cerebral, no está totalmente madura, pero ya empieza a funcionar. Ya empieza a funcionar y es capaz de habituarse a ciertos estímulos. Es capaz de habituarse a ciertos estímulos. Y por eso yo voy a escribir acá este concepto, esta palabrita tan importante: habituación. Y la habituación, este proceso de habituación, probablemente sea la primera instancia natural de aprendizaje. Estamos aquí en el último trimestre, entre la semana 32 y la semana 9, los últimos 3 meses.
Y aquí se genera la habituación. Quizás y muy probablemente la primera instancia de aprendizaje para el ser antes de nacer, para el feto y para el cerebro del feto. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral ya empieza a funcionar. Recordemos que la corteza cerebral es la que está encargada de todo lo que es el aprendizaje, el pensamiento, la planificación. Es lo que yo estoy usando ahora para poder dirigirme a ustedes de una forma ordenada, de una forma estructurada y entendible, para generar el pensamiento. La inteligencia, la conciencia se generan desde la corteza cerebral. Por lo tanto, aquí se va a producir este proceso de habituación. Llamamos proceso de habituación al proceso en el cual el feto ya se empieza a acostumbrar o se empieza a habituar a estímulos del exterior, como son los siguientes. Acá tengo mi plumón. Como es, por ejemplo, los estímulos sonoros. Habituación a estímulos sonoros. Habituación también a olores. Habituación a el idioma hablado. Y por último, quise agregar este dato porque lo considero muy interesante. Ya a partir de la semana 32, semana 33, el feto, el cerebro del feto es capaz de discriminar entre distintas sílabas. Es capaz de hacer una discriminación del sonido, una discriminación fónica entre distintas sílabas, de acuerdo a estudios que se dieron hace aproximadamente 3 años atrás. Ya el cerebro del feto a las 32-33 semanas es capaz de discriminar sonidos silábicos. Imagínense, ya la corteza cerebral está en pleno funcionamiento, o como mínimo ya está empezando un trabajo vertiginoso. Por lo tanto, le vamos a agregar acá discriminación silábica. Qué importante este tercer trimestre. Qué importante estos últimos meses del desarrollo del feto. Sí, todos son sumamente importantes, pero esencialmente este último trimestre es más importante aún, porque es aquí cuando se produce este periodo de habituación. El bebé ya es capaz de reconocer de forma elemental, de forma básica, estímulos sonoros. Es por eso que se le aconseja a las madres a colocar música, a colocar sus audífonos en su guatita, aquí arriba, para que el feto pueda ya acostumbrarse a ciertos sonidos. Y es increíble cómo este proceso de habituación hace que el feto reconozca ciertos sonidos y responda a esos estímulos sonoros, responda a esos sonidos. Probablemente la primera vez los desconozca, probablemente la primera vez se altere, se desordene, pero luego, a medida que la madre le va colocando la música día tras día, el feto, el cerebro del feto comienza a habituarse, comienza a aprender, comienza a reconocer esos estímulos y ya se habitúa a ellos. Ya se habitúa a ellos. También a algunos olores. Empiezan a habituarse a algunos olores. Empiezan a habituarse, mientras más les hablamos, a nuestro idioma, a nuestra lengua materna, al español, al inglés, al francés, etcétera. Ya empiezan a habituarse a los sonidos del habla, del idioma, y son capaces incluso de discriminar sílabas. Por lo tanto, esta primera instancia de habituación a los estímulos sonoros, a los estímulos olfativos, al idioma, este proceso de habituación ya es la primera instancia de aprendizaje natural.
Por eso es importante estimular al bebé, sobre todo en este último trimestre, porque es aquí cuando la corteza cerebral ya entra en funcionamiento y es capaz de habituarse a los estímulos y es capaz de generar respuestas hacia los estímulos. Le colocamos música al bebé y el bebé responde de cierta forma. Se relaja o se mueve más, da algunas pataditas, se mueve, gira dentro del vientre materno. Responde incluso a las voces de sus padres, a las voces de sus seres cercanos. Y de alguna u otra forma ya es capaz de discriminar entre los sonidos que componen una palabra, entre las sílabas que componen una palabra. Por eso, importante, muy importante, trascendentalmente importante la estimulación temprana del feto en este último trimestre, de los 7 a los 9 meses. Aquí ya empieza a aprender de forma maravillosa. Qué maravilloso nuestro cerebro. Incluso antes del nacimiento somos capaces de habituarnos a los estímulos, de provocar cierto proceso de aprendizaje, de lograr discriminar entre algunos sonidos que forman palabras, entre sílabas. Excelente, maravilloso, impresionante el trabajo de esta máquina biológica con la cual se ha dotado al ser humano. Realmente a mí me produce admiración y me produce asombro ver cómo nuestro cerebro está tan capacitado ya desde antes del nacimiento a poder aprender. Estamos diseñados los seres humanos hacia el aprendizaje. El bosquejo de nuestro diseño propendía de forma natural hacia el aprendizaje. El desarrollo de nuestro cerebro en los 9 meses de embarazo nos manifiesta claramente eso. Y es eso, el aprendizaje, lo que nos diferencia de los animales, el aprendizaje superior, el uso del pensamiento superior. Bien, dejo hasta aquí este video, no quiero profundizarme ni apasionarme más porque podríamos estar mucho tiempo, pero los tiempos también de la grabación son acotados. Para mí, como siempre, un placer estar con ustedes en estos videos y seguir aprendiendo juntos del desarrollo del cerebro. Ya llegamos a la etapa final del embarazo, hay mucho más que investigar en el embarazo. Pero nosotros ya a partir de este punto vamos a pasar en el 5.º capítulo a lo que es el desarrollo del cerebro ahora fuera del vientre materno, en este mundo distinto, en este mundo más grande a los ojos del feto. Ya no bajo la protección del líquido amniótico del vientre materno, no bajo el cobijo del vientre materno, sino ya acá, en el mundo exterior. Veremos cómo el cerebro se adapta a este mundo lleno de estímulos positivos, lleno de estímulos también algunos negativos, como veíamos en el capítulo número 3 de esta saga. Bien, nos reencontramos entonces en el próximo video de esta saga, a compartir, a comentar, a suscribirse y a seguir aprendiendo juntos. Chao, chao, que estén muy bien.